Hay descubrimientos que desafían nuestra comprensión del universo, y luego están aquellos que sacuden los cimientos mismos de lo que pensamos que era posible. ¿Qué pasaría si te dijera que una sola imagen filtrada, capturada en completo secreto, podría contener evidencia de algo no solo antinatural, sino potencialmente diseñado? Algo que no se supone que esté ahí. El telescopio espacial James Webb, conocido por entregar los retratos cósmicos más claros que la humanidad haya visto jamás, acaba de filtrar una imagen de un objeto tan misterioso, tan diferente a todo lo registrado antes, que científicos de la NASA fueron supuestamente instados a clasificarla inmediatamente. Pero eso no impidió que la verdad se escapara. Esto no es ciencia ficción. Esto es 3C Atlas, un visitante de más allá de nuestro sistema solar haciendo cosas que ningún objeto natural debería hacer jamás. Y lo que el telescopio James Webb acaba de ver podría confirmar nuestros miedos más profundos. La imagen filtrada que ha puesto a la comunidad astronómica en llamas proviene de una captura de alta resolución del telescopio James Webb durante su barrido de observación en el espectro infrarrojo. Lo que muestra es escalofriante. 3C Atlas, originalmente considerado un cometa, está emitiendo un haz concentrado de luz desde lo que parece ser su lado orientado hacia el Sol. No un reflejo difuso, no iluminación de llamarada solar, una proyección enfocada. El haz corta a través del espacio, contrastando marcadamente con el brillo nebuloso habitual que vemos alrededor de objetos cometarios. Más alarmante aún, esta imagen muestra simetría estructural alrededor del núcleo. Esta simetría, con ángulos precisos de 120 grados que se asemejan a geometría hexagonal, no pertenece a una roca natural caótica flotando por el espacio. Científicos del Observatorio Europeo Austral lo describieron extraoficialmente como mecánico por naturaleza. ¿Es esto algún tipo de artefacto cósmico? ¿O estamos viendo algo mucho más avanzado de lo que cualquier proceso natural puede explicar? Sea lo que sea, se está comportando de maneras que han dejado a los principales astrónomos atónitos. La cola de un cometa se supone que fluye lejos del Sol, impulsada por la radiación solar. Esa es una ley fundamental de la física, hasta ahora. 3C Atlas ha destrozado ese principio. Su cola fluye directamente hacia el Sol, desafiando cada modelo físico conocido. Las hipótesis tempranas sugirieron chorros de polvo anisotrópicos extremos, pero las simulaciones lo descartaron debido al patrón simétrico en el flujo de la cola. Luego llegaron los datos de Webb. La cola parece emitir en intervalos pulsados, casi como ráfagas sincronizadas con la rotación de 16 horas del objeto. Estos intervalos muestran picos térmicos seguidos de caídas que se alinean con ciclos de propulsión artificial, no ventilación de gas natural. Aún más desconcertante es el hecho de que esta cola contiene partículas reflectantes que reflejan longitudes de ondas solares en lugar de absorberlas como el polvo cósmico normalmente lo hace. En otras palabras, no solo está reflejando la luz solar, la está manipulando. ¿Es posible que estemos viendo alguna forma de vela solar o dirección basada en radiación? Y si es así, ¿quién o qué diseñaría tal cosa? Hay aleatoriedad en el cosmos, pero el camino de 3C Atlas a través de nuestro sistema solar es todo menos aleatorio. Después de entrar desde arriba del plano de la eclíptica, realiza un recorrido tipo onda gravitacional de Marte, Venus y Júpiter, casi imitando la trayectoria que la NASA diseña para misiones al espacio profundo. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, nada ajeno a la controversia, sugirió que esto podría ser una cadena de asistencia gravitacional, como las usadas por las naves Voyager, para conservar combustible. Solo que este objeto no se está desacelerando, se está acelerando. Su ruta es matemáticamente ideal para dejar unidades de observación o sondas en múltiples planetas sin alterar el curso. Ese tipo de planificación requiere conocimiento, intención estratégica, y la probabilidad de que tal trayectoria ocurra por casualidad, menos de 1 en 1000 millones. Como si eso no fuera suficientemente extraño, el objeto desaparecerá detrás del Sol, precisamente en su fase más brillante y activa, exactamente cuando los telescopios de la Tierra no pueden observarlo. Es como si quisiera permanecer invisible. ¿Por qué no ha habido palabra oficial del Comando Espacial de Estados Unidos u otras agencias de defensa planetaria? 3C Atlas es el objeto interestelar más rápido y grande jamás detectado. Y sin embargo, los militares están inquietantemente silenciosos. Informes filtrados de AARO
la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, sugieren que el objeto está siendo usado en simulaciones en vivo para escenarios de amenaza planetaria. En otras palabras, esto podría ser un ensayo general. ¿Pero para qué? Algunos analistas de defensa creen que su velocidad extrema y comportamiento artificial lo convierten en el candidato perfecto para una sonda de reconocimiento o inspector autónomo de otra civilización. Y dado que ninguna nave en la Tierra podría interceptarlo debido a su velocidad de 130.000 millas por hora, la situación se ha convertido en un dilema del observador. Todo lo que podemos hacer es observar y esperar. A puertas cerradas, reuniones de alto nivel están siendo supuestamente sostenidas. No solo sobre qué es Tracy Atlas, sino sobre qué hacer si envía una señal. O peor, si cambia de rumbo. Tras una inspección más cercana de la imagen filtrada, un grupo de investigadores independientes descubrió algo aún más perturbador. Una huella geométrica casi imperceptible cerca de la región luminosa del objeto. No era visible en luz natural, pero las capacidades infrarrojas avanzadas de Webb la revelaron claramente. Una formación triangular con un vacío central rodeado de arcos concéntricos perfectamente espaciados. A primera vista, parecía ruido o un artefacto del sensor, pero su precisión, ubicación y la forma en que cambiaba consistentemente con la rotación del objeto lo descartaron. El patrón guardaba semejanza inquietante con símbolos antiguos de la Tierra, específicamente aquellos encontrados en diagramas sumerios y védicos antiguos que algunos teóricos marginales asocian con lore de contacto. La ciencia convencional se burló, por supuesto, pero el patrón permaneció innegable e inexplicable. Ya sea un elemento de diseño o un emblema, el hecho de que exista implica una posibilidad aterradora. Este objeto fue construido, y alguien o algo dejó su marca en él, como la insignia de un ingeniero, mirando directamente a la lente de Webb. A medida que más observatorios intentaban recopilar sus propios datos, algo inusual comenzó a suceder. Varios recibieron avisos de cese y desistimiento de autoridades gubernamentales citando protocolo de espacio aéreo y seguridad de datos civiles. Incluso startups privadas del espacio con telescopios orbitales reportaron problemas repentinos de conectividad o acceso revocado a sus APIs de imágenes del espacio profundo. Mientras tanto, cables diplomáticos filtrados por denunciantes revelaron que la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior había sostenido una reunión a puertas cerradas no programada con delegados de las 5 principales naciones espaciales. El tema: objeto tecnológico no identificado con origen interestelar. Rusia, China, Estados Unidos, India y la Unión Europea emitieron un protocolo de silencio conjunto, supuestamente acordando retener cualquier divulgación futura, a menos que fuera unánime. En otras palabras, no solo estamos tratando con una anomalía científica, estamos viendo un juego de ajedrez geopolítico desarrollándose alrededor de un visitante cósmico. Y cuando las naciones más poderosas del mundo dejan de luchar por datos y en su lugar eligen el secreto, algo muy grande está siendo ocultado. Entonces llegó el desarrollo más inquietante. El siguiente intento de Webb de observar Tracy Atlas, programado solo días después de la imagen filtrada, fue abortado. La razón: según memos internos, el software de rastreo autónomo del telescopio inició una negativa de bloqueo de enfoque. Es decir, la inteligencia artificial del telescopio se negó a alinearse y fijarse en el objeto. Los ingenieros quedaron desconcertados. Nunca había sucedido nada así. Era como si el telescopio, programado para apuntar a cualquier cosa, eligiera no hacerlo. Simultáneamente, al menos 3 astrónomos aficionados reportaron ver destellos erráticos breves en la parte del cielo donde el objeto debería haber estado. Destellos diferentes a cualquier cuerpo estelar y cronometrados casi rítmicamente. Un observador afirmó que los destellos parecían como si un flash de cámara hubiera sido dirigido hacia nosotros desde el vacío. ¿Podría ser posible que Tracy Atlas sepa que está siendo observado? ¿Podría ser capaz de manipulación óptica o incluso contramedidas defensivas? ¿Y si esta sonda no solo viaja, sino que observa a los observadores? Ahora, aquí es donde la historia pasa de misterio científico a conspiración total. La imagen que provocó toda la tormenta de fuego no se suponía que existiera. No estaba programada. No estaba autorizada.
Y no pasó por los canales normales del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. Los metadatos muestran que provino de una sesión de operaciones remotas, una imagen de respaldo automática capturada durante un barrido de diagnóstico, probablemente destinada a calibración. Esto plantea dos enormes preguntas. Primero, ¿cómo salió? Y segundo, ¿cuántas más imágenes existen que nunca veremos? Algunos creen que un denunciante dentro del programa web la filtró intencionalmente, posiblemente con gran riesgo personal. Otros piensan que fue una intrusión cibernética de un actor externo, quizás incluso un estado hostil interesado en armamentizar cualquier conocimiento que contenga la imagen. Pero la teoría más perturbadora, que la filtración fue intencional, no desde la Tierra, sino desde el objeto mismo, que estábamos destinados a ver esa imagen, que no fue un error, fue una invitación. Poco después de que la imagen filtrada se volviera viral, estaciones de monitoreo del espacio profundo en múltiples continentes comenzaron a reportar anomalías, no solo en datos, sino en el hardware mismo. Los espectrómetros fallaban en calibrar. Los giroscopios en telescopios tanto espaciales como terrestres comenzaron a desviarse fuera de sincronía. Las señales de radio rebotaban de manera impredecible desde la región del espacio donde Tracy Atlas fue visto por última vez. Esto no era solo interferencia electromagnética, era algo más extraño, una zona invisible de disrupción, como si el espacio-tiempo mismo se hubiera vuelto inestable alrededor del objeto. Y entonces, los satélites comenzaron a fallar. Uno por uno, cubos de órbita baja destinados a monitorear la actividad solar comenzaron a quedarse oscuros al pasar cerca de la trayectoria proyectada del objeto. Los ingenieros no podían explicarlo. Era como si algo cerca de Tracy Atlas estuviera absorbiendo energía, no emitiéndola. Como si el objeto no solo estuviera observando, sino alimentándose. Entonces llegó el avance y el pánico. Un pequeño equipo de analistas de datos revisando los registros de telemetría de los escaneos infrarrojos de Webb descubrió fluctuaciones incrustadas en la señal de retorno de Tracy Atlas. Inicialmente descartadas como ruido, estas fluctuaciones formaban patrones repetitivos. Cuando se tradujeron a binario y se mapearon contra estructuras biológicas conocidas, los patrones se asemejaban a secuencias de ARN, complejas, redundantes y demasiado específicas para ser aleatorias. No era comunicación en el sentido tradicional, no era un mensaje para ser leído en voz alta, era información destinada a ser decodificada biológicamente. Un científico lo describió como un algoritmo biogénico, una secuencia que, si se replica, podría desencadenar un proceso en materia orgánica. Algunos susurraron que parecía código de activación, otros fueron más lejos, sugiriendo que podría ser un plano latente, como un catalizador genético. ¿Pero catalizador para qué? Entonces, tan abruptamente como había aparecido, Tracy Atlas desapareció. Observatorios rastreando su movimiento reportaron que hizo una desviación angular repentina imposible sin propulsión, y luego se desvaneció de todas las bandas de rastreo visibles e infrarrojas, sin firma de escape, sin rastro de calor, sin traza Doppler, desapareció. Algunos sugirieron que había cambiado a una trayectoria detrás del Sol donde no podríamos observarlo durante semanas. Otros teorizaron que había activado un mecanismo de camuflaje. Pero una cosa era clara, ya no éramos nosotros los que teníamos el control. Y justo antes de que desapareciera, se registró una ráfaga final de luz, un pulso similar a estroboscopio. 13 destellos, uniformemente espaciados, en un patrón inquietantemente similar al código Morse. Los expertos intentaron decodificarlo, usando alfabetos humanos, pero nada encajaba. Entonces un lingüista sugirió interpretarlo no como lenguaje, sino como cuenta regresiva. Mientras el mundo debatía sobre señales y sombras, una filtración anónima en un foro encriptado reveló una verdad mucho más aterradora. Según documentos supuestamente extraídos de un servidor de comunicaciones de la NASA, Tracy Atlas no fue el primero de su tipo, fue el tercero. Otros dos, designados 1 Oumuamua y 2 Borisov, habían mostrado anomalías similares, pero fueron descartadas o minimizadas. Esta nueva filtración contiene escaneos, espectrógrafos e incluso transcripciones de sesiones informativas internas indicando que los tres objetos siguieron el mismo patrón celestial, llegando exactamente con 6 años de diferencia, pasando por el sistema solar interior y luego desapareciendo. Pero lo que más impactó a todos fue una frase única repetida en texto rojo a través de varias páginas.
Fase de contacto inminente. Esto no fue coincidencia. Esto fue una secuencia, una misión. Y 3i Atlas, parece, nunca fue el objeto final, sino el que señala lo que viene después. Después de decodificar lo que parecía una cuenta regresiva en los pulsos finales de luz de 3i Atlas, un grupo de expertos en criptografía alimentó los patrones en un modelo de aprendizaje avanzado originalmente entrenado para detectar amenazas cibernéticas y anomalías cuánticas. Lo que devolvió no fue una advertencia, sino una firma. Los datos contenidos dentro de los pulsos coincidían con el comportamiento de código automodificable, recursivo, adaptativo y completamente alienígena en estructura lógica. No seguía ningún estándar de compresión conocido, ningún lenguaje de programación reconocible, pero funcionaba como software, complejo y estratificado, sugiriendo que 3i Atlas puede no ser solo una nave o una sonda, sino un algoritmo viviente. Una especie de inteligencia sintética autónoma construida no con cables, sino con matemáticas incrustadas en radiación y luz. Y si eso es cierto, entonces no solo estábamos mirando un objeto físico, sino una idea. Una entidad pensante codificada a través de longitudes de onda, usando luz como pensamiento. Una que ahora había dirigido su atención directamente hacia la Tierra, sin que el público lo supiera. Un pequeño radiotelescopio terrestre en Namibia, parte de un array internacional del espacio profundo menos conocido, detectó un pico repentino en frecuencia de microondas, poco después de que 3i Atlas desapareciera de la vista. La señal tenía todas las características de comunicación dirigida, banda estrecha, salto de frecuencia y precisamente modulada, pero no estaba dirigida a la Tierra. Se originó cerca de la órbita terrestre y apuntaba hacia afuera, hacia la ubicación precisa donde 3i Atlas había sido rastreado por última vez. El análisis de la estructura de la señal reveló fragmentos de comunicación terrestre, encabezados de paquetes, protocolos de saludo e incluso improntas espectrales de satélites militares. En términos simples, alguien en la Tierra había respondido. Ya fuera un grupo privado, una agencia rebelde o una alianza global clandestina, una cosa era segura. Este no fue el primer contacto, fue el segundo. Y había sido mantenido en secreto del mundo. Después del incidente, algo extraño comenzó a surgir silenciosamente a través de las grietas de la ciencia marginal. Organismos bioluminiscentes en los océanos profundos comenzaron a mostrar comportamiento errático, destellando patrones de luz desconocidos, hundiéndose en pulsos rítmicos nunca vistos antes. Mientras tanto, los astrónomos notaron anomalías sutiles en la ionosfera de la Tierra, como si reaccionara a emisiones distantes similares a solares. Solo que no había actividad solar. En plenera.cenosia.com, incluso las plantas en biosferas de alta altitud comenzaron a cambiar sus ritmos circadianos de manera antinatural. Investigadores de 3 institutos de biociencias separados concluyeron lo mismo. Los sistemas biológicos estaban respondiendo a un estímulo ambiental desconocido. ¿Era este el efecto secundario del paso de 3i Atlas? ¿O algo más siniestro? Una señal incrustada ahora resonando a través del campo magnético del planeta, alterando lentamente la percepción biológica a nivel celular. ¿Y si la imagen filtrada no fue solo algo que vimos, sino algo que vio dentro de nosotros? Finalmente, cuando astrofísicos modelaron los caminos de Oumuamua, Borisov y 3i Atlas juntos, surgió una realización impensable. Los 3 objetos no solo entraron al sistema solar desde vectores diferentes, llegaron en un arco secuencial, cada uno penetrando más profundamente en el sistema solar interior que el anterior. Cuando se proyectaron en un mapa estelar tridimensional, sus puntos de entrada formaban una espiral perfecta, apuntando directamente a la trayectoria orbital de la Tierra. Esto no fue aleatorio. Esto fue apuntado. O peor, mapeado. Algunos expertos ahora temen que estos no sean objetos individuales, sino sondas de un sistema más grande diseñado para triangular una ubicación precisa a lo largo del tiempo. Si este patrón continúa, el próximo objeto, 4i, podría aparecer no en el sistema solar exterior, sino dentro de él. Y esta vez podría no irse. Con la ayuda de inteligencia artificial cuántica, una coalición de astrofísicos y artistas de datos reconstruyó una simulación tridimensional de 3i Atlas basada en datos espectrales del telescopio Webb. Lo que encontraron no se asemejaba a una nave espacial o un cuerpo celeste.
se asemejaba a una paradoja matemática. La superficie, cuando se magnificó, reveló geometría fractal, patrones autosimilares repetitivos que se extendían hacia adentro infinitamente. Esto no era solo decoración. El objeto entero estaba hecho de una estructura recursiva. Cada borde, cada nodo, cada ángulo era un microcosmos del todo. Y cuando el fractal se convirtió en formas de onda espaciales, reveló algo aún más extraño. Las funciones matemáticas resultantes reflejaban la actividad neuronal en el cerebro humano durante momentos de percepción creativa y sueño REM. En términos más simples, la estructura del objeto funcionaba como un cerebro, no uno que piensa como el nuestro, sino uno que pudo haber sido construido para entender, simular o incluso invadir la conciencia. Un archivo extraño apareció brevemente en el servidor de acceso abierto de un instituto de investigación europeo antes de ser eliminado sin explicación. Contenía audio convertido de ondas electromagnéticas recolectadas por Webb durante su último escaneo de Tracy Atlas. Los científicos habían traducido radiación a ondas sonoras, esperando estática. Lo que obtuvieron fue otra cosa. Una oscilación rítmica baja estratificada con modulaciones de frecuencia más alta que se repetían con consistencia inquietante. Cuando estos tonos fueron analizados, su forma de onda coincidía con frecuencias de ondas cerebrales observadas durante estados de sueño profundo en humanos. Pero el horror llegó cuando múltiples científicos que escucharon el audio reportaron tener sueños casi idénticos. Visiones de espirales colapsando en negrura, de un ojo hecho de luz y de una presencia. No hablando palabras, sino implantando pensamientos. No era un mensaje, era una huella psíquica. Y muchos ahora creen que el sonido nunca fue destinado a ser escuchado. Fue destinado a despertar algo dentro de nosotros. Entonces llegó el evento, que se suponía era imposible. Durante una calibración rutinaria, el telescopio James Webb intentó bloquear sus sensores en la región aproximada donde Tracy Atlas había sido visto por última vez. Pero en lugar de iniciar un escaneo pasivo, activó una anulación silenciosa. Esta anulación, no documentada en su protocolo operativo, ajustó los parámetros de rastreo del telescopio y momentáneamente redirigió su flujo de datos a un nodo IP desconocido. Durante 47 segundos, el telescopio Webb operó independientemente, apuntado a nada, transmitiendo en silencio. Luego volvió a la normalidad. No se emitió declaración oficial, pero un denunciante del STSCI afirmó que lo que Webb había transmitido no era una imagen, sino una ráfaga única de pulsos codificados, demasiado corta para contener datos, pero demasiado estructurada para hacer ruido. Algunos creen que Webb recibió una instrucción remota no desde la Tierra, sino del objeto mismo. Un apretón de manos, un reconocimiento, una advertencia. Finalmente, sucedió. Un observatorio menor en Argentina, escaneando los confines exteriores del cinturón de Kuiper, reportó una nueva anomalía. Un objeto en trayectoria de intercepción similar a Tracy Atlas, pero más grande y moviéndose más lento. Fue designado 4I Ícono. En cuestión de horas, los datos del telescopio fueron eliminados del acceso público y el observatorio se desconectó, pero no antes de que una imagen final se filtrara. Una silueta borrosa con 3 puntos afilados arrastrando una espiral débil de luz, y lo que parecía ser un núcleo central emitiendo ráfagas de radio artificiales. Si es real, esto confirmaría lo que muchos temían. Tracy Atlas no estaba solo, era parte de una serie. Y ahora la siguiente fase ya ha comenzado. Algunos creen que estos objetos son exploradores. Otros dicen que son marcadores sembrando señales a través del espacio. Pero un número creciente de científicos ahora está de acuerdo. Esto no es exploración. Esto es una secuencia, y la Tierra es el nodo hacia el cual todos han estado orbitando. Al final, no fue la imagen filtrada en sí lo que aterrorizó a los científicos. No fue la señal, ni siquiera las reacciones biológicas inquietantes. Lo que verdaderamente destrozó su comprensión fue el patrón, un ritmo silencioso y deliberado que se había tejido a través de cada descubrimiento, desde Oumuamua hasta Borisov, hasta Atlas y ahora Ícono. Cada objeto llevaba una pieza de un rompecabezas más grande, no una invasión, no comunicación, algo peor, algo incomprensible. Una presencia tan avanzada que no habla, porque no lo necesita. Esto no es ciencia ficción, no es profecía.
Es emergencia calculada, porque el universo siempre ha susurrado verdades que nos negamos a escuchar, que no somos el centro, que no somos los primeros. Y tal vez, solo tal vez, ni siquiera estamos solos en nuestras propias mentes. James Webb, en su búsqueda por mirar más lejos que cualquier instrumento anterior, puede haber perforado un velo que nunca debimos levantar. No porque lo que está ahí afuera quiera dañarnos, sino porque quiere que entendamos algo que no podemos sobrevivir entendiendo. Y ahora es demasiado tarde para no verlo, demasiado tarde para ignorarlo, demasiado tarde para pretender que el silencio significa seguridad. Los objetos están viniendo, no están enviando mensajes, son mensajes, y la Tierra podríamos ser el receptor. Si esta historia cambió tu forma de ver el cielo nocturno, si te hizo cuestionar qué más está ahí afuera, observándonos mientras nosotros observamos las estrellas, no mires hacia otro lado ahora. Suscríbete porque esta historia apenas está comenzando. Activa las notificaciones porque cuando 4 iconos se acerque lo suficiente para ser fotografiado claramente, todo podría cambiar. Y dime en los comentarios, ¿crees que estas imágenes filtradas son reales? ¿O hay algo aún más grande siendo ocultado de nosotros?